Y después de huir de la persecución en la ciudad de Tesalónica, Pablo y Silas llegan al pueblo griego de Berea. Al llegar encuentran una sinagoga judía y cuentan a los reunidos allí ese día acerca de Jesús. Ahora, este pasado marzo estuve en el lugar exacto donde algunos creen que Pablo se paró cuando predicó en Berea. Y lo que dije allí fue que, según Hechos 17, los bereanos eran más nobles que otros, y eran más nobles porque no solo recibieron la palabra de Dios con entusiasmo cuando la escucharon, sino que también escudriñaron las Escrituras para ver si lo que oían era verdad. Por esto se convirtieron en un modelo a seguir para generaciones de cristianos. No solo aceptaron lo que se les decía de la Biblia, sino que estudiaron para asegurarse de que lo que se les enseñaba coincidía con la Biblia. No lo que diga alguna autoridad, ni siquiera si la autoridad era un apóstol. No, la pregunta era, ¿qué dice la Biblia? Hace 2 semanas les enseñé cosas del Salmo 82. Muchos dijeron sorprendieron y los llevaron a revisar las Escrituras para comprobarlo. Les animé a ser como los de Berea, a no aceptar solo lo que yo decía, y les di 2 semanas para confirmarlo. Confesé desde el principio que mi perspectiva sobre lo que veremos hoy es una opinión minoritaria, y lo ha sido en la historia de la iglesia. Creo que nunca he estudiado tanto para un sermón como lo he hecho para el de hoy. De más de 50 fuentes que he leído sobre este tema, solo encontré 12 con lo que voy a enseñarles. Pero, como los de Berea, no saco lo que voy a enseñar contando teólogos a favor o en contra para seguir la mayoría. No, yo pienso, estudio y oro para ver si encuentro lo que creo en el texto. Si no estuviste aquí hace 2 semanas, no te preocupes por eso. El mensaje está en nuestro sitio web y escucharás un poco de lo que dije la semana pasada o hace 2 semanas en Juan 10. Si tienes tu Biblia, puedes abrirla ahora en Juan 10. Juan 10 está en la página 994 si tienes una de las Biblias que regalamos. Mientras buscas el pasaje, si eres visitante, predicamos a través de libros de la Biblia cada fin de semana. Cuando predico en Juan, tras el servicio le dije a alguien, al predicar libros de la Biblia no puedes saltar pasajes difíciles, enfrentarlos juntos. El texto en Juan 10 es complicado. Lo que vamos a ver no es una verdad de primer nivel, como una sobre la salvación, ni de segundo o tercer nivel. Si no estás de acuerdo con mi interpretación de este texto, que admito es difícil de entender, por favor tenme paciencia mientras predico lo que creo que dice. Sepan que les dije a los pastores hace un par de semanas que, como esto no está en nuestra declaración de enseñanza, ellos son libres de no estar de acuerdo con lo que voy a enseñar hoy. Solo sean amables cuando lo hagan. Pero, pueden hacerlo. Eso está bien, no estar de acuerdo. Una última advertencia. Hoy se va a sentir como un estudio bíblico, más como un estudio bíblico, menos como un sermón, menos inspiración y más información. Ahora, ese tipo de información, si te preguntas ¿de qué está hablando? La confusión y controversia de Juan 10 está precisamente en lo que Jesús dice en el versículo 34. Mírenlo, vosotros sois dioses. ¿Está Jesús llamando dioses a las personas como muchos dicen que hace aquí? ¿Está enseñando que tenemos el potencial de convertirnos en dioses? ¿Está diciendo que todos somos pequeños dioses esperando a ser despertados? Miren, al entender esta frase en el versículo 34, vosotros sois dioses, se revela el significado de la última sección de Juan 10. Escuchen, conocer la verdad y saber lo que dice la Biblia es bueno, porque al conocer la Biblia conoces a Dios, la verdad y la realidad. Solo eso ya vale la pena. Antes de entrar en eso, el contexto de estas palabras es la fiesta de la dedicación, en el versículo 22. Jerusalén, fiesta de la dedicación en el templo. La fiesta es comúnmente llamada hoy Hanukkah, así que esto es diciembre en Jerusalén. Piensen en frío, viento, tal vez nublado. La ciudad está llena de peregrinos que han venido a celebrar lo que era una festividad en la que recordaban la recuperación de la ciudad y la purificación del templo, unos 160 años antes de estos eventos. Este es su 4 de julio, una festividad que celebraba su independencia de la tiranía pagana. Y también, como estaban bajo la tiranía pagana en ese momento, los romanos, esto les hacía esperar con ansias el día en que el Mesías vendría y los liberaría de toda tiranía y reinaría desde Jerusalén como rey sobre todos los reyes.
Jesús, su Mesías, este rey, está allí hablando con los líderes en el templo. Está siendo bombardeado con preguntas y exigencias y responde a todo eso con el versículo 30. El Padre y yo somos uno. Veamos esto bajo el punto número 1, la afirmación. La afirmación. Cuando Jesús dijo esto es la conclusión de un argumento de que como el buen pastor, ni siquiera uno de los suyos se perderá. Y eso es cierto porque tanto Él como el Padre están unidos en su compromiso de proteger a cada una de sus ovejas. Ahora bien, Él tuvo que haber querido decir algo más que simplemente que Él y el Padre están unidos en su propósito y en la ejecución de proteger a todas las ovejas de Jesús. Y la razón por la que lo sabes, la razón por la que puedes saberlo, es por la forma en que respondieron las personas que lo escuchaban cuando Él dice, el Padre y yo somos uno. Versículo 31. En respuesta, los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Así que quieren matar a Jesús en ese mismo momento por decir, el Padre y yo somos uno. Y el versículo 33 nos dice por qué. Míralo. Dice, es por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Así que lo que Jesús está diciendo en el versículo 30 no es que Él es simplemente igual en propósito e igual en la ejecución de la protección de cada una de sus ovejas. Él es eso es cierto porque Él es igual a Dios, uno en esencia, igual en lo que es el Padre, es decir, igualmente Dios. Y sin embargo, al mismo tiempo distinto del Padre. Bueno, ¿cómo ves eso ahí en el versículo 30? Porque dice, yo y el Padre. Esa palabra y significa que hay dos personas distintas. Jesús es verdaderamente Dios, igual que Dios. El Padre es Dios, pero el Padre no es el Hijo no es el Padre. El Padre y el Hijo son distintos y no solo iguales en el deseo de proteger al pueblo de Jesús o unidos en proteger al pueblo de Jesús, sino iguales en categoría. Pertenecen a la misma categoría. Jesús está en la misma categoría que el Padre. Eso es lo que significa la palabra uno. Los judíos allí, ellos lo saben, así que se ven obligados a elegir. O creen en Él o lo matan como blasfemo. No habrían querido matar a Jesús si Él hubiera estado afirmando algo menos que la igualdad con Dios en deidad. Ellos escuchan todo lo que Jesús está al escucharlo, oyen a Jesús decir que Él es un Dios rival y no iban a esperar el permiso de los romanos para matar a Jesús. Por esto Él tenía que morir y tenía que morir ahora. Y fíjense en la palabra otra vez en el versículo 31. No era la primera vez que intentaban esto. En Juan, de hecho, por cierto, esto refuta a todo grupo llamado cristiano que afirma que Jesús es algo menos que Dios, como los testigos de Jehová. Y refuta a todo grupo llamado cristiano que afirma que Jesús y el Padre son la misma persona, que solo usan diferentes máscaras, ya sabes, cuando hacen cosas distintas. Esto es lo que enseñan grupos como los grupos de unicidad acerca de Jesús. Ambos quedan refutados por la afirmación, el Padre y yo somos uno. Ahora veamos el siguiente punto, el número 2, la confrontación. La confrontación. Mientras estaba rodeado de personas con piedras en las manos y asesinato en el corazón, Jesús, con una calma valiente, le hizo a esta turba una pregunta sarcástica. Eso es algo que hay que admirar. Jesús les respondió, les he mostrado muchas buenas obras de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me van a apedrear? Aunque quieren matarlo, Jesús, de manera misericordiosa y sarcástica, confronta su ira pecaminosa. ¿Acaso algo de lo que me han visto hacer merece la muerte? Me han visto hacer, noten el texto, numerosos, muchos milagros. Estas obras vinieron del Padre, se realizaron en conjunto con el Padre, no en contradicción ni aisladas de Él. Ellas prueban que lo que digo es verdad. No soy enemigo del Padre como ustedes piensan. No, mis buenas obras demuestran, de hecho, prueban que lo que he dicho es cierto. Yo y el Padre somos uno. A esto los líderes judíos responden, versículo 33, los judíos le respondieron, hay este enfrentamiento. No es por una buena obra que vamos a apedrearte, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Así que en sus mentes el versículo 30 es Jesús haciéndose Dios. Así que ellos están diciendo, no estamos considerando en absoluto nada de lo que has hecho, ni cómo lo que has hecho podría probar otra cosa. No, nuestro problema es con lo que dices, haciéndote igual a Dios, haciéndote Dios. Lo cual es un poco irónico, ¿no crees? Si lo piensas bien.
Ellos dicen que Jesús es un hombre haciéndose Dios, cuando en realidad Él es Dios que se hizo hombre. Verás, en ninguna parte del Nuevo Testamento Jesús dice exactamente las 3 palabras en ese orden: yo soy Dios. No tenía que hacerlo. Cuando Él dijo que Dios era su Padre en Juan 5:18, los líderes judíos dijeron que eso era Jesús haciéndose igual a Dios. La idea es que así como nosotros somos lo que son nuestros padres, o sea, humanos, así también Jesús es lo que es el Padre, o sea, deidad. Por eso, cuando dice que Él y el Padre son uno, dicen que se hace Dios. Saben que quiere decir yo soy Dios, aunque nunca haya dicho esas 3 palabras exactas en ese orden. Y de nuevo, ¿cómo lo sabemos? Porque ellos dicen, esto es lo que estás haciendo, y Él no lo niega en absoluto. Y a la luz de eso, entonces ten cuidado. Siempre ten cuidado con cualquiera, no importa quién sea. Cuidado con cualquiera que diga que Jesús es algo menos que Dios. Como que no era Dios, pero se convirtió en un Dios. O que es Dios, pero eso podría cambiar. O que tiene una conciencia divina, pero en realidad no lo es. Todo ese tipo de tonterías, deshazte de todo eso. Él es, ha sido, es ahora y siempre será Dios. Lo han acusado de blasfemia porque dice que es Dios. Tiene sentido que lo acusen de eso si no lo creen. Entonces, ¿qué hace en respuesta? Ahora se defiende de la acusación y para defender eso, y él defiende el hecho de que él y el Padre son uno, y lo hace comenzando en el versículo 34. Jesús les respondió, aquí está el conflicto. Jesús les respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, sois dioses, y ahí está la frase. Así que veamos esta siguiente parte bajo el punto número 3, la referencia cruzada, la referencia cruzada. Analicemos cada frase aquí en el versículo 34. No está escrito en vuestra ley. Aquí hay un poco más de sarcasmo. Todos los sarcásticos en la sala piensan, me cae bien este Jesús. Él justifica mi sarcasmo pecaminoso. Ayuda. No, es broma. Nada de lo que hizo fue pecaminoso. Pero ¿qué dice? Es como, conocen su propio libro, ¿verdad? Perfecto. Además, esta frase, su ley, se refiere a todo el Antiguo Testamento, no solo a los primeros 5 libros, como se usa en otras partes de Juan, como en Juan 12 y 15. En los versículos 34 al 38 hay un argumento doble donde Jesús prueba que Él es Dios y así no blasfema. Él dice, en la palabra de Dios, las Escrituras, no dice, y menciona el Salmo 82:6, donde Dios dijo, yo dije, vosotros sois dioses, hijos del Altísimo. Como vimos antes, la controversia en el Salmo 82 y en el versículo 34 es quiénes son estos dioses. ¿Son realmente seres humanos o son seres sobrenaturales? Esa es la pregunta. Y la respuesta que di la última vez es que los dioses a los que Jesús se refiere aquí son seres sobrenaturales. ¿Por qué? Porque la palabra traducida como dioses en el Salmo 82:6, Elohim, nunca se usa claramente para referirse a un ser humano vivo en ninguna parte del Antiguo Testamento. Lo más cercano que se encuentra es Éxodo 4:16, que dice que Moisés será como Dios para el faraón. Pero esa pequeña palabra que significa Moisés no es llamado un Elohim. ¿Él está haciendo qué? Él está siendo comparado con un Elohim, lo cual es diferente. Ahora bien, ¿hay otros pasajes en los que la gente intenta demostrar que Elohim se usa para un ser humano vivo? Sí. Está en Éxodo 18 y Éxodo 22. Pero sé un bereano allí. Sé un bereano y encuentra un solo texto claro en esos capítulos donde Elohim se use para un ser humano vivo. No creo que lo logres porque Elohim, que solo se usa unas 2500 veces en el Antiguo Testamento, esa palabra traducida como dioses en el Salmo 82:6, citada por Jesús en el versículo 34, esa palabra se refiere a seres en el ámbito sobrenatural, seres como el Dios de la Biblia, pero también como los dioses de las naciones. Esta palabra Elohim se usa para demonios. También se usa para espíritus humanos tras la muerte en 1 Samuel 28. Existen en el ámbito espiritual, no en el físico como el nuestro.
Todos los seres que viven allí son llamados en el Antiguo Testamento Elohim, y otro grupo de seres que también son llamados Elohim son llamados los hijos de Dios en el Antiguo Testamento, tal como se les llama en el Salmo 82:6. Una vez más, escucha a Jesús citando el Salmo 82:6. Él dijo, yo dije, vosotros sois dioses, hijos del Altísimo. Estos dioses a los que Jesús se refiere también son llamados hijos del Altísimo. ¿Quiénes son estos hijos de Dios? ¿Qué hacen estos hijos de Dios? Bueno, entré en mucho más detalle sobre eso hace 2 semanas, pero para resumir todo eso, creo que estos hijos de Dios son lo que Pablo llama en Efesios 6:12, los gobernantes, las autoridades, los poderes cósmicos y las fuerzas espirituales en los lugares celestiales. ¿Cuál es su función? Bueno, en 2 de Corintios 4:4, Satanás es llamado el Dios de este mundo y creo que estos dioses son la élite superior de su ejército demoníaco y rebelde. Ellos gobiernan sobre las naciones y los grupos de personas en el ámbito espiritual. Bien, entonces, ¿cuál es el argumento de Jesús aquí? Bueno, te diré esto. No se trata de seres humanos, ya sean israelitas en general o jueces de Israel, que son llamados dioses y por eso yo también puedo llamarme Dios. No solo es ese argumento una falacia lógica al equivocar el significado de la palabra dioses, sino que tampoco se sostiene. ¿Cómo defiende eso su deidad si el texto dice que los humanos son dioses? Llamar a esto un argumento de menor a mayor no tiene sentido. ¿Sabes que soy Dios a partir de un texto que dice que los humanos son dioses? Puedo llamarme Dios como cualquier ser humano puede hacerlo. Sé que la mayoría enseña esto. Sé que algunos están mirando las notas de su Biblia pensando, no sé sobre este tipo. Pero simplemente no lo veo. Lo siento, no lo veo. ¿Cómo probar que los humanos son dioses, incluso si se les llama así, defiende a él contra la blasfemia y apoya su afirmación de unidad con el Padre? No. Cuando el argumento concluye, los judíos quieren matarlo. No lo rebaja. No se preocupen, llaman Dios a estos humanos, así que yo también puedo hacerlo. Él no se rebaja. Ellos todavía quieren matarlo en el versículo 39 porque saben que él no habla de humanos, hace otra cosa. Creo visión humana ha llevado a error y herejía. Jesús dijo que los humanos son dioses, así somos dioses. Eso es lo que dicen los mormones. Hablé con personas que dicen que hablaron con un misionero mormón y me dijo eso. Sí sé que eso es lo que dicen. Escuchen, ningún humano es llamado Elohim en el Antiguo Testamento, ni Theos, Dios en el Nuevo. No somos dioses, nunca somos dioses, nunca seremos dioses. Y en la forma normal en que se usa la palabra Dios como deidad, divino, en el mismo sentido en que el Padre es divino. No, los dioses a los que Jesús se refería son seres sobrenaturales, hijos de Dios, que son Elohim, así como Dios es un Elohim, porque ambos viven en el ámbito espiritual. Pero ningún Elohim es como Dios, porque Él solo está en una categoría completamente aparte, porque solo Él es el creador, sustentador y soberano sobre todas las cosas. Así que Elohim se usa para seres distintos de Dios mismo. ¿De acuerdo? Sí. Se usa así en la Biblia y Jesús lo respalda con el versículo 35. Si llamó dioses a quienes vino la palabra de Dios. Entonces, ¿quién los llamó dioses en el Salmo 82:6? Dios lo hizo. Dios llamó dioses a estos seres. Así que al citar este texto, Jesús no llama dioses a personas, ni en el pasado, ni en el momento, ni para siempre. Él no llamó dioses a nadie. ¿A quién vino la palabra de Dios en el Salmo 82:6? Respuesta, vino a los dioses. Cuando Dios dijo, yo dije, vosotros sois dioses, hijos del Altísimo. Jesús dice al final del versículo 35 algo con lo que todos estarían de acuerdo, y la escritura no puede ser quebrantada. Dice que no puedes descartar esto, no se puede evitar, dice lo que dice, que Dios llamó dioses a seres distintos de Él mismo, lo que significa que la Biblia enseña que existe una categoría de seres sobrenaturales, no humanos, a los que Dios también llama dioses.
Así que su argumento es que si la Biblia, que es infalible y verdadera, enseña que esta categoría existe, su punto es, si Dios dice en su palabra que esta categoría existe, versículo 36, entonces, ¿por qué decís de aquel a quien el Padre santificó y envió al mundo, tú blasfemas, porque dije que soy el Hijo de Dios? Jesús dice, yo soy uno de esos seres sobrenaturales que la Biblia llama Hijo del Altísimo. Y agrega, si Dios los llama así, no es blasfemia que yo lo diga. El Antiguo Testamento enseña que hay dioses además de Dios y se les llama hijos del Altísimo. Eso soy, un ser sobrenatural enviado, versículo 36, por el Padre para su voluntad. Ellos también llegaron a la tierra y se les dieron tareas para cumplir la voluntad de Dios. Se rebelaron. Ese es el primer paso. ¿Cuál es el primer paso? En el Salmo 82, 6, Dios usó la palabra dioses para referirse a seres distintos de Él mismo. Seres sobrenaturales llamados hijos de Dios. Con pregunta retórica, versículo 36, Jesús dice, yo pertenezco a esa categoría de seres sobrenaturales. Pero es un argumento de dos pasos. El segundo paso aparece al final del versículo 36, donde se percibe que está diciendo algo más, debido a esa pequeña palabra Él en el versículo 36. Yo soy el Hijo de Dios. Y recuerden, solo es blasfemia, ¿sí qué? Si Él no es Dios. Ahora, antes de continuar, quiero que noten la visión que tiene Jesús de la Biblia. Allá en el versículo 35, tres cosas. Primero, Él equipara la palabra de Dios con la Escritura. Allí usa esas frases de manera sinónima porque para Él la fuente de la Biblia es Dios mismo. Eso es lo que significa la palabra de Dios. La idea es que es la palabra de Dios porque es la palabra que proviene de Dios. Él es la fuente. Él lo dice claramente en Mateo 4:4, hablando sobre la Biblia. Jesús dice que esta, cito, sale de la boca de Dios. Él es la fuente última de la Escritura. En segundo lugar, ¿notaron que el argumento de Jesús se basó en una sola palabra del Antiguo Testamento? Dioses. ¿Qué nos dice eso sobre su visión de la Biblia? Nos dice que él pensaba que Dios no es solo la fuente de la Biblia en general, sino que en realidad es la fuente de cada palabra. Y de hecho lo dice claramente en Mateo 4:4, nuevamente hablando sobre la Biblia, dice, cada palabra sale de la boca de Dios. Esa es la visión de Jesús sobre la Biblia. Inspiración verbal. En tercer lugar, y debido a eso, las Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios, fíjense, no pueden ser quebrantadas. No puede ser descartada. Todo lo que afirma es un hecho establecido, lo que la hace confiable, digna de confianza y verdadera, porque al ser la palabra de Dios, nunca puede contener error. Escucha, esa es tu Biblia, la que tienes en tu regazo o en tu dispositivo. Esa es tu Biblia, es santa, es especial, es única. Porque es lo que Jesús dice que es la palabra de Dios. Es un tesoro invaluable por eso. Y dado que ese es el caso, entonces tratemos esta Biblia conforme a lo que Jesús dijo sobre ella. Que es la palabra de Dios, es preciosa, es maravillosa. Así que si eso significa leerla, entonces léela. Si eso significa leerla más, entonces léela más. Si eso significa estudiarla, estúdiala. Este libro en Proverbios es llamado un tesoro. Así que tratémosla de esa manera, porque eso es lo que es, porque es la palabra de Dios. Este más que mencioné hace un momento es el segundo paso de su defensa contra la acusación de blasfemia y de su propia deidad. Y eso comienza en el versículo 37, que llamaremos punto 2 o 4, la conclusión. Punto número 4, la conclusión. Jesús concluye su argumento en defensa de su deidad y en contra de ser un blasfemo, señalando a los líderes judíos sus milagros. Lo hizo en el 32 y ahora vuelve a ello en el 37. Si no hago las obras de mi Padre, entonces no me crean. Es decir, si no estoy haciendo las obras que revelan al Padre, si no estoy haciendo obras, milagros que solo Dios puede hacer, entonces no me crean cuando digo que soy el Hijo de Dios.
Versículo 38. Pero si las hago, si eso es lo que realmente estoy haciendo, aunque no me crean a mí, crean a las obras. En otras palabras, los milagros de Jesús prueban que Él es Dios. Cuando hace cosas que solo Dios puede hacer, como sanar instantáneamente a un hombre paralítico por 38 años en Juan 5, o sanar a un hombre nacido ciego en Juan 9, o en el versículo 31, una de muchas otras buenas obras. El versículo 32 dice que estos líderes sabían que Él hacía. Cuando hace estos milagros que solo Dios puede hacer, eso prueba que soy el Hijo de Dios. ¿Eso prueba mis palabras cuando hago ese milagro? De hecho, les dice que crean en lo que sus milagros demuestran, que es el Hijo de Dios. Incluso si no creen, escuchen, miren los milagros. Esa es la evidencia. Miren eso. Solo por los milagros, el versículo 38 dice que pueden llegar a saber y pueden crecer en este entendimiento. Esa última frase, el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Ahora, este es el segundo paso de la defensa de Jesús contra ser blasfemo. Y esta frase en el versículo 38 significa más que tener una relación cercana con el Padre. Es más que una mutua morada. Es más que los teólogos llaman coinherencia, sea lo que signifique. Significa más que igualdad con el Padre, aunque esta frase aquí ciertamente incluye todo eso, pero significa más que eso. Recuerden, Jesús nunca suaviza el versículo 30 con su argumento en los versículos 34 al 38. Él explica el versículo 30, lo defiende y luego culmina el argumento apoyando el versículo 30 aquí en el versículo 38. Esta frase es otra manera de decir, el Padre y yo somos uno. Y lo que él quiere decir al final del versículo 38 nos remonta hasta mi tercer punto de hace 2 semanas y hasta un texto como Éxodo 23:20. Aquí está en pantalla. ¿Recuerdan que les dije hace 2 semanas que esa era la introducción en el sermón de hoy? Así que por eso. De todos modos, el contexto es que Dios le está hablando a Moisés y le dice, voy a guiarte a la tierra prometida. Pero fíjate en lo que dice, he aquí, yo envío un ángel delante de ti para guardarte en el camino y para llevarte al lugar que he preparado, la tierra prometida. Presta mucha atención a él y obedece su voz. Esa es una frase que se usa específicamente para Dios. No te rebeles contra él, porque no perdonará tus transgresiones, porque mi nombre está en él. Así que primero, un ángel perdonando pecados, eso no es normal. Eso lo hace únicamente Dios. Dios perdona los pecados. Pero al igual que Dios, Él no perdonará si no se le obedece. Y la razón de eso, dice el texto, ¿cuál es? Porque mi nombre está en Él. Cuando Dios dice mi nombre está en el ángel, está diciendo mi presencia, yo estoy en el ángel. En otras palabras, lo que Dios está diciendo es que el nombre de Dios es Dios mismo. Y puedes ver esto en el Salmo 20, versículo 1. La poesía hebrea, al leer los salmos, la segunda línea de un texto explica la primera línea. Y así, cuando es paralelo, cuando es un sinónimo, ves esta conexión. Así que el Salmo 20, versículo 1 comienza así, que el Señor te responda en el día de la angustia. Segunda línea, que el nombre del Dios de Jacob te proteja. Así que Señor es paralelo al nombre del Dios de Jacob. ¿Por qué? Porque el nombre es otra manera de referirse a Dios. Pero en el Antiguo Testamento el nombre es en realidad muy a menudo la forma visible, incluso humana, de Dios. Por ejemplo, en el libro de Isaías, capítulo 30, versículo 27, si lees ese texto cuidadosamente, describe el nombre de Dios como teniendo labios, lengua y aliento. Al estar en el Padre y el Padre en Él, Jesús está haciendo referencia a un texto como Éxodo 23 y diciendo, yo soy el nombre de Dios. Dios mismo, según el trasfondo del Antiguo Testamento. En otras palabras, no es solo un ser sobrenatural. Primer paso, Él es el ser sobrenatural. Segundo paso,
No es solo un hijo de Dios, primer paso, Él es, de hecho, según lo que dice el versículo 36, el Hijo de Dios. Y como hijo de Dios, nuevamente, Él es lo que Dios es, no solo sobrenatural, primer paso, sino tan Dios como el Padre es Dios. ¿Y cómo sé que eso es lo que Él quiere decir? Porque el versículo 39 dice, de nuevo procuraron prenderlo, pero Él se escapó de sus manos. La palabra prender suena a algo oficial, como si fueran a llevarlo a la cárcel, pero la palabra también puede significar simplemente capturarlo, como en capturarlo para matarlo por blasfemia, o es prenderlo para juzgarlo y luego matarlo por blasfemia. Pero como cada vez que intentan hacer eso, fracasan. De cualquier manera, ellos saben que Él acaba de defender su afirmación de ser divino, tanto con las Escrituras como con la evidencia de sus milagros. Y como cada vez que Él hace cosas así con ellos, lo hace de una manera que es sólida, firme e irrefutable. Él les cierra la boca. Ya no les queda nada por decir, así que ahora tienen que matarlo, lo cual revela lo que hay en sus corazones. Por cierto, estas palabras no solo concluyen la defensa de Jesús sobre su divinidad, sino que también ponen fin a su oferta de salvación a los líderes religiosos de Israel. Desde el capítulo 5, este conflicto comenzó y ahora ha llegado a su fin. En este punto, para estos líderes, la puerta del arca está cerrada. Para estos líderes, la oferta de misericordia ha sido silenciada. Para estos líderes, Dios los abandona porque ellos lo abandonaron a Él. O en las palabras del versículo 40, se fue, Él se marchó. Se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había estado bautizando al principio, y allí permaneció. Llamaremos a esta última sección la contradicción. La contradicción, si están tomando notas. ¿Por qué la contradicción? Porque donde Jesús permanece, tal vez unas semanas o durante 3 o 4 meses, no es el centro de la vida judía, no es Jerusalén ni el templo donde ha estado desde el principio del capítulo 7 hasta el final del 10. No, Él permanece entre la gente, los rurales, las masas sin refinar, los que no se toman en serio su religión. Así pensaban los líderes religiosos sobre la gente lejos de Jerusalén. Ellos no viven cerca porque no son tan serios como nosotros. Están en Betania, Juan 1:28, a 80 kilómetros al norte y este de Jerusalén. Allí estará a salvo de los líderes religiosos que quieren matarlo, pero más que eso, versículo 41. Y muchos vinieron a él y decían, Juan no hizo ninguna señal, ningún milagro, pero todo lo que Juan dijo acerca de este hombre era verdad. Mira, las multitudes que uno esperaría que rechazaran porque no son serias con su religión, en realidad son las que creen en él, tanto así que en el versículo 42 dice, y muchos creyeron en él. Pero nota esa última palabra, allí. No en Jerusalén, allí, no los líderes religiosos, allí. El avivamiento de muchos creyendo en Él, por lo tanto, es una contradicción irónica a todo lo que Jesús ha experimentado por parte de sus líderes. ¿No es ese siempre el caso, si lo piensas bien? Los eruditos, los ricos, los famosos, los poderosos tienden a rechazar a Jesús o a usarlo para engrandecerse a sí mismos. Pero en 1 Corintios 1, aquellos que no son sabios, que no son poderosos, que no son nobles, que son débiles, esos son los que tienden a creer. Y eso es porque Dios no hace acepción de personas. Él salva por su misericordia, no por nuestro estatus. Allí la gente responde a Jesús de la manera en que se esperaría que lo hicieran los líderes religiosos, los expertos. Es como esperarías que respondieran. Su Mesías viene a ellos en su propio templo y no creen. Él va a las afueras y allí hay un avivamiento. Por cierto, en el versículo 40 se menciona que este es el lugar donde Juan bautizaba al principio, lo que indicaría que aquí fue bautizado Jesús y lo convierte en el sitio donde Juan el Bautista proclamó en Juan 1:29 que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Ese lugar, no Jerusalén, es donde se cree en Jesús, donde Juan el Bautista ministró, el lugar en el desierto donde él había preparado el camino para la venida del Señor. Aunque según el versículo 41, él no hizo milagros, fueron sus palabras ni su testimonio lo que tuvo un impacto duradero. Aunque llevaba mucho tiempo muerto, más de un año, el efecto de su vida y ministerio aún permanecía en el lugar donde ministró. Y cristiano, ¿no es eso una parte fundamental de lo que deseas para tu vida? ¿No es así? Que cuando ya no estés, el impacto profundo y duradero de tu vida sobre tu familia y tus amigos grite como Juan el Bautista, que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese tipo de legado, ese testimonio de fe es realmente el más importante que existe. Y Juan el Bautista terminó bien. Y me parece interesante que Juan el autor nos lleve de vuelta al comienzo de su libro a las cosas que Juan Bautista dijo sobre Jesús. Es casi como si nos invitara a recordar que Jesús es el Cordero de Dios mientras se prepara para contarnos sobre la última semana de la vida de Jesús, cuando entrega su vida como sacrificio por el pecado. Nosotros estamos después de todo eso, ¿de acuerdo? Hemos visto la afirmación de Jesús de ser Dios. Él lo ha demostrado en su argumento desde el Antiguo Testamento y a través de sus milagros que Él es Dios. Y pasó por todo eso por misericordia, por bondad hacia personas que lo odian. Él hace eso por los líderes judíos que lo escuchaban ese día para que se apartaran de su rebelión y para que confiaran en Él. Bueno, ¿en qué grupo te encuentras tú hoy? ¿Qué crees tú acerca de Jesús? ¿Crees que Él es un blasfemo como los líderes religiosos en nuestro texto? ¿O crees que Él es quien dijo ser el Hijo de Dios, uno con el Padre y en el Padre verdaderamente y en igualdad Dios? ¿Eso es lo que crees acerca de Él? Él es una cosa o la otra. Cuando Él se llamó a sí mismo el Hijo de Dios, no nos dejó ninguna otra tercera opción. Un autor dijo que sus milagros o venían del cielo o venían del infierno. Vinieron del cielo, así como Él vino del cielo. Y quedarse indeciso tras escuchar la verdad sobre Él no es aceptable ni seguro. Como las multitudes y a diferencia de los líderes judíos, cree en Él, realmente cree en Él. Apártate de todo lo que te aleje de Él y entrégale tu vida. Confía en Él, en su sacrificio en la cruz por los pecadores. Confía en su resurrección. Confía en Él y solo en Él para salvarte del juicio que mereces por todos tus pecados. ¿Por qué? Porque Él es el buen pastor. Por eso, Él te rescatará del dominio de las tinieblas. Él te trasladará a su reino seguro y eterno. Él te limpiará completamente de todos tus pecados. Él te alimentará y te refrescará con la verdad de su palabra. Él guiará tu vida lejos de las cosas que podrían destruirte y te guiará hacia lo que es mejor para ti si tú, cuando lo sigues. Él cuidará de ti y te protegerá, no solo en esta vida, sino en todo momento, ahora y para siempre. ¿Por qué? Porque nadie tiene la capacidad, la fuerza, el poder ni nada para arrebatarte de Él. Es imposible. Ahora hay cientos aquí que pueden afirmar que esto es lo que Jesús hace por quienes creen y también afirmarán que ser una de sus ovejas es la vida mejor, más bendecida y más abundante que podría existir. Entonces, ¿qué te detendría, o mejor dicho, qué realmente te impediría que lo hicieras en este caso? Ven a Él, por favor, cree en Él y sé salvo hoy, ahora mismo. El equipo va a regresar. Antes de eso, oremos. Jesús, confieso que es fácil para mí perderme en los detalles e intentar descifrar argumentos y lo que tú estás tratando de hacer, pero el resultado sigue siendo el mismo. Tú eres el Hijo de Dios y porque eres el Hijo de Dios, pones una decisión delante de cada persona en el texto y de cada persona aquí o que está viendo ahora. Así que oro
para que uses tu verdad y tu sabiduría para ablandar corazones duros, para abrir ojos espirituales, para levantar a los muertos espirituales, para que finalmente vengan a ti y crean. Oro para que aquellos que han creído en ti y han puesto su confianza en ti, Señor, para salvarlos de la pena y el castigo que merecemos por nuestros pecados, puedan experimentar tu gracia y tu misericordia. Que este tiempo que dedicamos a meditar en tu palabra nos anime, nos fortalezca y nos motive sinceramente a tratarte y honrarte de acuerdo a quién eres realmente. Dios, el Señor, el que tiene todo el poder, el que tiene todo el honor, el que tiene toda la gloria y majestad suprema, el que merece adoración y alabanza, y digno de toda adoración y alabanza, porque tú eres nuestro gran Dios y Salvador. No podemos esperar para verte cara a cara algún día, nuestro amado, maravilloso y buen pastor. Oramos en tu nombre. Amén. Oye, gracias por sintonizar nuestro canal de YouTube The Redeemer. Si esto te ha sido útil, por favor, asegúrate de darle like a este video, suscribirte al canal y activar la campanita. Esto nos ayudará a llegar a más personas con la verdad bíblica. Muchas gracias.